Tiene la palabra el diputado Hugo Yasky. Déjame hacer una gira a ver si puedo arreglar la 15. Ahí está. Señor presidente, un día difícil, una sesión que me termina de convencer que hubiese sido muy importante que el gobierno no le tuviera miedo a un debate público con el tiempo necesario como para que nuestra ciudadanía entendiera qué es lo que estamos discutiendo. Hoy hubo intervenciones, la de la diputada Camaño, la del diputado Bossio, la del diputado Kicillof, la del diputado Moró, la de Felipe Solá, que realmente si hubiésemos podido tenerlas en una pantalla para que la ciudadanía escuchara, podría haberse generado la posibilidad de que esta votación no se tuviera que hacer tipo express, con el trámite adulterado que tuvimos en la primera sesión, donde ni siquiera pudimos discutir, y con este contexto en el que estamos hoy. A mí como sindicalista me tocó estar en jornadas en este Congreso que eran una fiesta, cuando por ejemplo recuperamos Aerolíneas Argentinas, los trabajadores acá en los palcos, cuando votamos la ley de financiamiento educativo, cuando se recuperó el sistema jubilatorio para el sector público. Eran gestas populares. El Congreso era una fiesta. Hace 3 días y hoy el Congreso se convirtió en una especie de espacio secuestrado, en una especie de espacio militarizado. Y eso define la naturaleza de la ley que se pretende votar. La ley que se pretende votar básicamente, además de ser inconstitucional, además de ser injusta, básicamente es inmoral. Una ley pensada para reducirle los ingresos a los 17 millones de argentinos más frágiles, más vulnerables, más indefensos de este país, básicamente es una ley inmoral. Pueden entender la fundamentación de aquellos diputados que deben honrar una suerte de mandato de sus gobernadores. No lo quiero discutir demasiado, porque cada uno defiende su verdad relativa. No hay verdades absolutas, hay verdades relativas. Ahora, no puedo entender la soberbia, el odio de clase, el revanchismo de quienes pretenden no solamente presentar esto como un avance, sino que pretenden hacerlo como diciendo: estas son verdaderas políticas de Estado. Muchachos, hablemos en serio. Estos son los 3 puntos que impuso el Fondo Monetario Internacional. Y cuando estábamos en campaña electoral, La Nación y Clarín decían: un poquito de populismo para que Cambiemos gane la elección, está bien. Empleaban la palabra dosis. Cierta dosis de populismo tenemos que saber tolerarlo. Ahora,
después de la elección, aplicar el ajuste con rigor. Y esto es lo que están haciendo ahora. La represión del día de hoy es la aplicación de la lógica del ajuste con rigor. Y decía bien el diputado que defendía con soberbia el proyecto, no somos la alianza, no son la alianza, nada que ver. Son la expresión de la clase dominante de este país, la expresión cabal de una clase dominante que históricamente se bajó los pantalones frente al imperialismo y frente al colonialismo y no tuvo el coraje de defender los derechos de los sectores populares. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el señor diputado. Vaya redondeando entonces, señor diputado. La Argentina que se acaba de describir acá en la intervención del diputado que representa al bloque dominante no existe. Hoy, en ámbito financiero, que no es un periódico de la izquierda ni del neokirchnerismo, como decía el señor exportaciones argentinas con el menor crecimiento regional de toda América Latina, el último país es el nuestro. Y se cae el mercado interno y hay bicicleta financiera. Y además de eso, no sabemos cómo hacer para pagar los intereses de la deuda. Y en vez de emitir, como decía el soberbio representante de la clase dominante, en vez de emitir pedimos deuda. Y entonces, como estamos en ese laberinto, hay que meterle la mano en el bolsillo a los jubilados, a los chicos de la asignación por hijo, a los veteranos de Malvinas y también a la gente que cobra pensiones. Por eso es un proyecto de ley inmoral. Pedimos, en nombre del pueblo que se movilizó, en nombre de los trabajadores, en nombre del federalismo, en nombre de la decencia, que este proyecto de ley no sea aprobado en el día de hoy. Gracias. Gracias, señor diputado.